Muchas personas se encierran inconscientemente en una prisión de tortura y amargura por el resentimiento y la falta de perdón. Cuando no perdonamos a la gente, nos entregamos a los torturadores emocionales y psicológicos que nos destruyen paulatinamente. Y lo peor del caso es que nos afectamos solos, mientras que la persona que nos hizo la ofensa ni siquiera sabe o le interesa lo que nos está pasando. Si tienes algún problema en esta área o lo has tenido alguna vez, estoy seguro que entiendes perfectamente de lo que te estoy diciendo. El daño que te hicieron fue doloroso, pero tristemente, el retener el perdón se convierte en una tortura interna al tener pensamientos de odio hacia la otra persona, causándote un daño que empeora tu situación en lugar de remediarla. Si quieres salir de esta cárcel, te recomiendo que escuches este estudio. Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. En un video anterior hice referencia al significado del perdón. Mencioné que el perdón no es simplemente tratar de olvidar, ni tampoco dejar que pase el tiempo después de que nos ofenden, pretendiendo que nada ha ocurrido. No es pasar por alto lo malo que la otra persona ha hecho en contra nuestra, o bien pretender que la ofensa no nos importó o que no nos hizo daño. Todo lo anterior no es significado del verdadero perdón. Y por lo tanto, de esta manera, no experimentaremos la libertad que deseamos. Las heridas que hemos experimentado por parte de otros pueden ser una ofensa única o múltiples ofensas sufridas repetidamente. Por otro lado, la persona que nos ofendió puede o no saber que nos ha herido. Sin importar cómo sucedió o quién lo hizo, si no perdonamos, nunca seremos verdaderamente libres. Es verdad que el que nos ofendió hizo mal, pero somos nosotros los que terminamos oprimidos al no perdonar y terminamos construyendo una prisión por falta del perdón que nos autodestruye profundamente. Esta opresión o esclavitud puede ser representada como una cárcel que construimos por partes. El primer barrote, que ya sea que nos coloque la otra persona o la colocamos nosotros mismos, es el barrote de la ofensa. Es decir, el hecho ocurrido o el mal que nos hizo la otra persona. En ciertos casos, las personas intencionalmente buscan lastimarnos por envidia, odio o resentimiento. Y esta ofensa es algo que no buscamos y que nos deja una huella tangible en nuestra vida que no podemos pasar por alto fácilmente. Pero en otros existe la gran posibilidad de que a pesar de que la otra persona intencionalmente intente lastimarnos o ofendernos, aún así, nosotros tenemos el poder de aceptar o ignorar la ofensa que se nos quiere hacer. Lo pongo en otras palabras. Nadie puede arruinarte tu día sin tu permiso. En muchas de las ocasiones está en nuestra propia capacidad el hecho de permitir que otras personas nos lastimen o que nos afecte de sobremanera las ofensas que nos hacen. Y si tienes la capacidad de rechazar esta ofensa, ignorarla o pasar por alto, entonces evitarás construir esta prisión. Pero ya sea que la ofensa fue muy fuerte o que has decidido asumirla como propia, quiero que entiendas que estás iniciando la construcción de una prisión de falta de perdón. Es muy natural como aceptar esta ofensa como propia, que el segundo barrote de la prisión sea el dolor que esta ofensa produce. Es decir, cómo nos sentimos emocionalmente afectados como resultado de la ofensa. Puede ser que nos hayamos sentido traicionados por una relación de un ser querido, avergonzados por un acto que nos hicieron pasar, rechazados por no ser como los demás, menospreciados por nuestras capacidades, o el sentirnos enojados o devastados por el impacto de la ofensa. Cuando nos dejamos invadir por el dolor, estamos permitiendo germinar estos sentimientos en nuestro corazón, que van a afectar a otros aspectos de nuestra vida al estar tóxicamente contaminados con emociones negativas. Y este es el tercer barrote de la prisión, que son las ramificaciones de la ofensa. Esto se refiere a la forma como la ofensa afectó nuestra vida posteriormente, es decir, las consecuencias que se vinieron a causa de la ofensa original. La ofensa es como una piedra que se tira en un estanque. La herida y las ramificaciones son las ondas que llegan a las otras áreas de nuestra vida. Las ramificaciones de una ofensa pueden afectar nuestra relación con Dios, nuestra mente, la salud, nuestras relaciones sociales,
las finanzas, nuestro matrimonio. Por ejemplo, si alguien que conocemos nos robó, ese hecho sería la ofensa. El dolor pudiera ser el sentirnos engañados o traicionados. Las ramificaciones pueden incluir el no tener suficiente dinero para pagar las cuentas y tener que buscar un trabajo extra. El hecho de que tengamos que trabajar extra nos quita el tiempo dedicado a la familia y también podría causarnos problemas en el matrimonio. Todas estas ramificaciones sucedieron debido a que alguien nos robó. Las ondas causadas por la ofensa continúan creciendo conforme pasa el tiempo. Al construir esta prisión en la cual nos encontramos, es inevitable que nos dejemos llevar por nuestras emociones y frustraciones, que nos llevan a colocar el cuarto barrote que resulta ser nuestras reacciones carnales. Estas son las decisiones equivocadas que nosotros mismos tomamos a raíz de la ofensa. Son los impulsos y acciones de venganza y retribución que tomamos, tal vez en contra de la persona que nos hizo la ofensa, pero también inconscientemente suelen salir afectadas las personas que se encuentran a nuestro alrededor que no tuvieron nada que ver con la ofensa original. Es cierto, nos causaron un mal, que el daño puede haber sido muy profundo, pero ¿consideras que el vengarnos o reaccionar de mala manera con el resto de las personas va a poder borrar la ofensa original? En nuestra naturaleza pecaminosa, reaccionamos con murmuraciones, calumniar a la persona que nos hizo daño, rechazar o juzgar al que nos ofendió. Puede también incluir decisiones incorrectas que tomamos aún mucho después de la ofensa. Y tristemente nuestra forma de ser cambia para con el resto de las personas al volvernos seres desconfiados y amargados, por pensar que todos están únicamente para aprovecharse de nosotros o para hacernos daño. Por ejemplo, tal vez alguien fue abusado sexualmente cuando era simplemente un niño. El abuso fue el pecado del ofensor y no tiene ninguna excusa de la atrocidad que causó en atentar contra la inocencia del menor. Pero tristemente, lo que ocurre con la persona ofendida es que por la falta de conocimiento en no saber cómo tratar con su dolor, comienza a tomar una serie de decisiones carnales que no ayudan para nada en sanar las heridas, sino que al contrario, las empeora con ramificaciones y actitudes autodestructivas. Estas reacciones pecaminosas pueden incluir promiscuidad sexual, no confiar en nadie o en abuso de drogas u otras sustancias. La falta de conocimiento de no saber cómo tratar con la ofensa los lleva a construir una prisión de la cual anhelan escapar, pero no saben cómo hacerlo. Puede ser que hayas construido tu prisión por la falta de perdón para tu propia protección. Sin embargo, los barrotes te han mantenido atado a tu ofensor, causando un resentimiento constante contra aquel individuo y contra el mundo. Lo más triste del caso es que la persona que originó que construyas esa prisión ni siquiera sabe que eres prisionero de tu dolor. Pero ¿cómo podemos perdonar una ofensa cuando sabemos que hay alguien que tiene que pagar? Lo que muchas veces sentimos es que esto no puede quedarse así. Queremos justicia, buscamos retribución y queremos que exista ese dolor y sufrimiento como lo experimentamos. Quieres ver sangre derramada y esa es la solución. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si quieres otorgar el perdón, es crucial que experimentes primero ese perdón. Dios no perdona el pecado pretendiendo que nunca pasó o ignorándolo. Él envió a su único Hijo a pagar por el pecado. Dios hizo posible el perdón de pecados a través de la sangre de Jesús. Para perdonar cualquier pecado u ofensa, Dios requiere el derramamiento de sangre. Jesús vino a hacer el pago completo por el pecado. Su sangre fue vertida una sola vez y fue lo suficiente poderosa para cubrir cada pecado a través de todos los tiempos. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dios aceptó la sangre de Cristo como el pago de todos los pecados. Si todas las ofensas fueron pagadas por lo que Jesús hizo en la cruz, su sangre es lo suficientemente potente para cubrir los pecados de la persona que te ofendió. El ofensor puede que todavía necesite recibir el perdón de Dios o responder legalmente por lo que ha hecho, pero en lo que nosotros concierne, él o ella ya no es culpable ante nosotros cuando le hemos perdonado. Ahora, sé que estás pensando que es injusto que dejes pasar la ofensa que te hicieron así de simple, pero es crucial que entiendas que tú no eres la única persona ofendida. Dios también lo es. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino.
pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Las Escrituras nos enseñan cómo Jesús nos relata la forma en cómo debemos perdonar mediante una parábola que nos hace caer en cuenta de que nosotros también estamos en la misma silla del acusado por nuestras ofensas. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: «Paga lo que debes». Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?» Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Solo una persona que ha experimentado el amor y el perdón de Dios tiene la capacidad de otorgar el amor y el perdón a la persona de quien recibió la ofensa. El verdadero perdón es escoger aceptar la sangre de Jesús como pago total por lo que nuestro ofensor nos hizo. El escoger perdonar es un acto de nuestra voluntad. El perdón no se basa en nuestro sentimiento, sino en una acción, en una decisión, ya que ese fue el ejemplo que nos demostró Cristo al morir por nosotros. La Biblia nos cuenta la historia de José en Génesis capítulo 37. Él fue ofendido grandemente por sus hermanos, que le tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. José experimentó un dolor tremendo a causa de sus hermanos, pero los perdonó. Cuando volvió a reunirse con ellos, los trató con amabilidad y les dijo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente». Muchas veces nos encasillamos en que todo tiene que ir bien en nuestra vida y que no debemos experimentar ningún tipo de sufrimiento o dolor. Pero esta es una mentira. En esta vida vamos a experimentar dificultades, sufrimiento y decepciones. Lo que obtenemos de cada una de estas experiencias nos puede construir o destruir. Todo depende de cómo quieras manejar la situación. La mayoría de las experiencias difíciles no son más que situaciones que Dios utiliza para hacernos crecer y fortalecernos para algo mucho más allá de lo que nosotros queremos vivir. Y sabemos para que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Puede ser que escojamos no perdonar para tratar de protegernos a nosotros mismos o bien para vengarnos de aquel que nos hizo daño. Sin embargo, como hemos visto, somos nosotros los que nos volvemos cautivos y no el ofensor. Estamos queriendo tomar un veneno de rencor, ira, enojo y venganza, esperando absurdamente que la otra persona sufra las consecuencias. Nosotros nos convertimos en la persona que está mal cuando no perdonamos al que nos ha ofendido, especialmente cuando hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y que confiamos en la salvación que Cristo nos otorgó al morir en la cruz por nuestra ofensa ante el Dios Santo y perfecto. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios no solo quiere ofrecerte perdón por tus pecados, sino que también el sanar tus heridas y librarte de toda atadura o prisión en la cual te encuentres. Para eliminar el primer barrote de la cárcel que construimos, es indispensable perdonar la ofensa. Primero decidimos perdonar a la persona por el daño que nos ha causado.
considerando que estamos aceptando la sangre de Jesús como pago total por lo que el ofensor nos hizo. Escogemos ya no mantenerlos como culpables ante nosotros por la ofensa recibida. En oración reconoce ante el Padre Celestial que perdonas a aquella persona por lo que te hizo. Y sé específico en tu oración. Desahógate con Dios en los detalles y saca todo lo que tengas dentro, para al final contar con el sacrificio de Jesús como la paga que cubre el pecado del ofensor. Ahora quiero ser claro en este punto y reiterar esta verdad. El perdón es una decisión. No es un sentimiento. No tienes que esperar que te sientas listo porque no tienes los sentimientos adecuados para hacerlo. Recuerda que Dios no se sentía con ganas de perdonarnos. Él lo hizo porque fue su decisión en hacerlo, a pesar de que no lo merecíamos. Lo más probable es que tus emociones no estén alineadas con tu decisión, y es normal. El romper la cadena que te ata con tu ofensor no te va a quitar inmediatamente el dolor por haberla cargado por tanto tiempo. Pero eventualmente, al no tener que seguir cargándola, te darás cuenta de lo aliviado que te sentirás al no llevar ese peso contigo eventualmente. Después que perdonamos la ofensa, debemos de tomar un tiempo para perdonar a aquel individuo que nos ofendió por todos esos sentimientos de dolor que experimentamos. Nuevamente, en oración ante Dios y declarando ese perdón por todos los sentimientos que has experimentado a causa de esa ofensa, debes ser específico y nombrar cada una de las emociones que has experimentado. Es importante desahogarnos y derramar nuestro corazón delante de Dios sin ningún tapujo. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero el confesarlo nos libera por completo. De la misma forma, decidimos perdonar al ofensor por la manera en que la ofensa afectó todas las otras áreas de nuestra vida. El perdonarlo por todas las ramificaciones que has tenido que experimentar a causa de la ofensa. Y por último, nos arrepentimos de nuestras propias reacciones carnales, reconociendo que nosotros también hemos pecado y actuamos de forma inapropiada con reacciones carnales. Expresar en oración detalladamente cuáles son las actitudes por las cuales pides perdón y al final dar gracias, porque la sangre de Jesús cubre tus pecados y porque Él te ha perdonado. Haz una evaluación de la ofensa que te hicieron. Analiza cada uno de los barrotes que construiste en tu prisión. Descubre claramente la ofensa que recibiste. Enumera cada uno de los sentimientos de dolor que experimentaste. Lista cada una de las ramificaciones o consecuencias que causaron la ofensa. Y al final, reconoce tus reacciones carnales que fueron producto de tus emociones. Una vez que tienes claro cuáles son todos los componentes de tu prisión, puedes iniciar el proceso de salir de este lugar al perdonar la ofensa, el dolor, las ramificaciones y al final pedir perdón a Dios por tus reacciones carnales. Este es un proceso que eventualmente vas a tener que repetir en el transcurso de tu vida, especialmente considerando que vivimos en un mundo que está afectado por el pecado y donde vamos a experimentar dolor y sufrimiento por causa de otros. Y la razón por la cual tienes que repetir este procedimiento es por tu respuesta en obediencia por amor a Cristo. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La sangre de Cristo nos libera del castigo por nuestros pecados. La sangre de Cristo es también la base para perdonar a los demás, lo que nos libera de la presión de la falta del perdón. Fuera de Cristo no existe esperanza de experimentar el perdón genuino, ya que es Él el único que puede otorgarnos esa libertad y capacidad de perdonar a los que nos ofenden, como Él nos ha perdonado.